Hola Maliki, ¿cómo estás? Hola Tian, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu entrevista, a tu Gracias programa de por entrevista. aceptar. Gracias por aceptar también. ¿Se llama de alguna manera el programa o no? ¿Cómo? ¿El programa de entrevista se llama de alguna manera? Sí, el podcast de Tian. Así le puse al canal de YouTube que es donde subo las entrevistas. Ah, bacán, ya, podcast de Tian. Sí. Bueno, de, ¿cómo le describirías tu trabajo a alguien que no te conoce? ¿Cómo se lo describirías? A ver, yo me presento como pintora y dibujante de cómics ¿Ya? autobiográficos. Esa es mi presentación como de mi profesión, porque yo estudié arte y pintura específicamente, y hice muchas exposiciones, bueno, todavía hago exposiciones, y, y el cómic apareció entre medio un par de veces y finalmente hace como 10 años más o menos empecé a hacer cómics profesionalmente, pero la pintura lleva 20 años, sí, 20 o más, no Bastante. sé, del 91. Mm. ¿Cuánto es eso? Del 91 serían, a ver, como 39 años, si no me equivoco. No soy muy buena en matemáticas, así que no sé. 39 años. A ver, yo tengo 50. Entonces, cuando tenía 20 años, empecé a pintar. 30 años. Mm, diferenciación. 30 años, sí. Mm. Sí, 30 años pintando y 10 años en el cómic. Mm. ¿Y cómo se te ocurrió el nombre de Maliki? Bueno, esa es una pregunta que me la hacen mucho, entonces la he contestado varias veces. A veces pienso que puedo empezar a decir otras respuestas, como para que Mm. no sea tan lo mismo. Maliki es un nombre que yo inventé, pero a partir de un nombre que existía, que es Malik, que es un nombre de ¿Ya? hombre y es musulmán. ¿Ya? Entonces hay muchos niños musulmanes que se llaman Malik. Y se lo robé a un niñito que cuidaba a la Ivonne, nuestra ¿Ya? amiga Ivonne, ¿ya? En Nueva York. Eh, Malik eh, era un niño afroamericano que ella cuidó cuando era muy chiquitito y eran dos mellizos. Y ella grabó un video de este niñito donde le decía, ¿cómo te llamas? Y él decía, Malik, Malik, y hacía con las manitos así. Mm. Entonces ella me mostró ese video y me decía, mira, es igual a ti, el niñito. Y tenía los cachetitos así, los ojos grandes, bueno. Y cuando yo decidí hacer un personaje cómic, que eh, se me ocurrió para hacerlo en una pintura en realidad, no como un dibujo, sino como un cómic, pero puesto en una pintura, ahí nació Maliki. Inventé un personaje que era como yo cuando chica, una niñita chica, con una chaqueta que yo tenía, que era una chaqueta de cuero, pero con una piel negra, y unas botas que yo tenía también. Entonces, esa niñita que era media así, un estilo media más falda, ¿cachai? O como las niñitas de las películas de Miyazaki, yo le quería poner un nombre que sonara japonés, porque el japonés estaba asociado mucho al anime en esa época y me parecía como muy sofisticado y como choro. Entonces busqué en un diccionario palabras en japonés que pudieran servirme, ¿Ya? pero, pero no encontré nada. Lo que encontré fue Kokoro, que era un nombre que me gustó porque era bonito, Kokoro, y significa espíritu en japonés. Entonces le puse Kokoro al chancho, que esta historia era ella con su chancho. Mm. Y no sé cómo fue, como son esas cosas de que a uno se le ocurre, que me acordé de ese video que la Ivonne me había mostrado hacían, no sé, 10 años atrás o algo así. Y, y entonces le puse la I para que sonara diferente y para que sonara como mujer. Entonces,
Maliki. Y además sentía que cuando lo leía, cuando lo decía parecía Malita, ¿cachai? Mm, Como Marcela, Malita, Maliki, como una niña como maldadosa, una cosa así, sí. ¿no? Entonces me gustó el tiro y dije, lo voy a poner, pero yo solamente lo había asociado a ese niñito, pero después supe, bueno, con el tiempo y ahora, que es un nombre muy común eh, en África, por ejemplo. Mm. ¿Cachai? Hay muchos niños que se llaman Malik. Y de hecho, una vez un tipo que leía mis cómics me dijo que Malik significaba rey, como el rey, Mm, el que manda, algo así. sí, Pero eso yo no tenía idea, no sabía, eso lo jamás lo supe hace poco. investigaste. No lo investigué porque yo dije, ese nombre nadie lo va a conocer y Sí, suena como raro, suena como japonés, y en realidad es como llamarse Juan, sí. ¿cachai? Esa es la respuesta. Em, el personaje de Maliki, porque Maliki es un personaje o tú consideras que Maliki eres tú, porque hay varias personas que consideran que ellos como artistas no son un personaje como otras personas, ¿cachai? ¿Tú consideras tú te consideras Maliki como tú o como un personaje más? Bueno, primero mucha gente me llama Maliki y Mm, me preguntan, ¿te puedo llamar Maliki o te puedo llamar Marcela? ¿Te molesta que te llame Maliki? Y en realidad no me molesta nada y me da mucha risa que me llamen Maliki, como que siento que el nombre eh, como que funcionó, pero en realidad ese nombre era para este personaje que era esta niñita, chica, mm, ¿no? Que era una niñita y había una historia detrás de ese personaje que era una especie como de hada madrina que ayudaba a los artistas. ¿ya? Artistas, en esa historia eran pintores, ¿caché? Porque yo era pintora en esa época. Entonces, ayudaba a los artistas cuando se le quemaban las ampolletas, que es como una metáfora del De que lenguaje que se, usamos o sea, que como también podría ser como una metáfora de cuando se le acaban las ideas a las personas. eso, claro, cuando uno se le cae la idea, no, se me quemó la ampolleta, no cacho, Sí. no se me ocurre nada, ¿cachai? En el cómic siempre la ampolleta es como el símbolo de la luz, o sea, de la O luz, de de la una idea, idea, ¿cachai? sí. De una idea, claro. Es la idea que se te ocurre, ¡pum!, te prende la ampolleta. Entonces ella era una especie como de, es como cuando los artistas dicen que están buscando la inspiración, ¿cachai? Es como una Mm, especie de personaje fantasioso, pero que tiene que ver con la imaginación. Entonces ella ayuda, es como una superheroína de la imaginación. Esa era la idea. mm, Entonces ella, como que el chancho recibía mensajes como eléctrico, él era como electricista de todas las terminales eléctricas de los artistas, ¿cachai? Entonces cuando un artista se veía que se le quemaban sus fusibles, se le quemaba la mm, electricidad, entonces ellos iban al rescate a cambiarle la ampolleta a ese artista, entonces ese chancho era además era un avión, así como que volaba, ¿cachai? Entonces ella se subía arriba del chancho y se iban al taller del artista, le mm. cambiaban la ampolleta y Y el se iban artista se le ocurría mm, las Esa era ideas. la idea, claro, esa era la historia que inventé para ese personaje que en realidad no era ni siquiera para escribir ese cómic, era para pintarlo en una pintura. Y Mm, la hice esa pintura y lo pinté, pero al hacerlo, al hacer esos dibujos, me encantó la idea de poder dibujar de nuevo, ¿cachai? Como dibujar, aparte de una pintura, sino que dibujar un cómic que no lo había hecho hacía mucho tiempo. Entonces, cuando pasó un tiempo, después dejé terminaron mis 4 años en la escuela de arte donde estudié en Nueva York, que se llama The Art Student League, que era una escuela libre donde tú pagáis por mes y vais y ocupáis un taller con mucha gente. Yo estuve 4 años ahí. Entonces se me acabaron mis 4 años y yo volví a mi taller, a mi casa, que en realidad era mi departamento, mi living, y ahí pintaba. Entonces, esa pintura fue la última pintura que hice y empecé a dibujar cómics como, yo creo que como 2 meses después de eso, mm, y mi idea era dibujarme a mí, como dibujar
lo que me pasaba, ¿cachai? Porque había leído muchos cómics de mujeres, escritos por mujeres, y cuando leí esos cómics me di cuenta que yo también podía contar historias, eh, y que esas historias que me pasaban a mí eran importantes porque les pasaban a muchas mujeres. Entonces, eh, el primer cómic que hice fue uno que le hice a un amigo, como un pinche que tuve, y en vez de hacerme a mí nomás, me hice a mí, grande y todo como yo me veía, pero le puse las ampolletas, como a Maliki, y le puse Maliki. Entonces como que desde ese minuto empecé a usar ese nombre, que era de este personaje chiquitito, para el personaje que me representaba a mí en los cómics. Y lo hice porque había leído bastantes cómics donde las autoras hacían eso, que se dibujaban a sí mismas, pero se cambiaban el nombre. Y se parecían. Entonces yo me hice igual, pero le puse las ampolletas, nunca dije que eran ampolletas, nunca, nada, no, nunca expliqué que tenía estas cosas, entonces mucha gente pensó que eran orejas, por ejemplo, de gato. ¿Cachai? Sí. Pero nunca expliqué la historia, recién la vine a explicar cuando hice Ídolo, y en Ídolo aparece Maliki, la real Maliki, que es la Maliki chiquitita, con su abrigo de piel, con sus botitas y con su La chancho. Maliki original. La Maliki original la volví a dibujar en Ídolo, y en esa novela gráfica yo aparecí como Marcela Trujillo, no como Maliki. O sea, fue el primer libro, el primer cómic donde aparezco yo como personaje y Maliki aparte. No como ¿Cachai? la misma persona, sí. Claro, no como Maliki grande, ¿cachai? Maliki adulta, sino que el personaje original que yo inventé, que tenía estas ampolletas, y ella le explica a otro personaje por qué tiene esa ampolleta y qué es lo que hacen y cuál es su función y todo. Entonces, y ahora mi próximo libro, el que estoy haciendo ahora, que está en etapa de storyboard, de guión y storyboard, que es como antes de dibujar el libro real, Sí. en ese libro actúa Maliki y Kokoro, no actúa Marcela Trujillo. Marcela Trujillo, yo como personaje, soy el cuerpo donde ellos viven. Ellos viven dentro de mi cuerpo, ¿cachai? Y viven muchos otros personajes, pero yo soy como el cuerpo que habitan estos personajes. Entonces, es un enredo más o menos, pero yo creo que tiene más que ver con esta necesidad que tenemos algunas autoras y autores de eh, como de ponerte un antifaz, ¿cachai? Como el superhéroe que se pone el antifaz y es como, oh, es el superhéroe, y se nota que no, que es igual que Sí. el otro, ¿cachai? Es como ponerse una capa, un poco disfrazarse un poco de un personaje, eh, y ayuda bastante como al tema de entender de que cuando uno dibuja un cómic autobiográfico, por mucho que se llame autobiográfico y que esté basado en una historia real, eh, igual siempre va a ser un personaje, porque uno está contando algo específico, no estás poniéndote entera ahí para que todos te vean. O sea, la gente puede leer mis cómics, pero si no me conocen en persona, conocen al personaje, pero no a mí, ¿entiendes? Sí. Entonces, creo que esa separación siempre hay que tenerla. Es que por mucho, por ejemplo, que uno diga, ah, no, yo conozco a este tipo porque he visto todas sus películas, Pero no es así porque eh, conoce a los pero no, personajes. claro, y conoce las cosas que ha creado, conoce sus gustos quizás, pero no conoce a la persona. Entonces creo que es importante para mí tener el nombre de Maliki como ese amuleto, un poco como este personaje, este nombre, esta identidad que me ayuda a ser un personaje. ¿Cachai? Lo Mm. encuentro que es súper útil. Mm. Y ya que tocaste el tema del nuevo libro, ¿tú eh, cuándo crees que podría salir a la luz ese proyecto? ¿Cuándo crees que ese proyecto va a salir? Por todo esto de la cuarentena y eso que es medio difícil, Mm. porque, por ejemplo, los libros, se hacen lanzamientos de libros, así como que lanzamientos. En cambio acá, si es que hace un lanzamiento, podría ser en un directo de Instagram o algo así, ya que como estamos en cuarentena, no ¿Verdad? porque la cuarentena ya se empezó a bajar, pero como estamos en pandemia, se podría Mm. hacer de otra forma.
¿Tú crees que el Sí, libro lo bueno, sacarías durante la pandemia o ya fuera de la pandemia? no, fuera. Yo creo que va a ser fuera porque yo creo que va a estar listo como en 3 años más, 2 o 3 años más. Lo que pasa es que las novelas gráficas, sobre todo la que yo pretendo hacer, tomando en cuenta mi experiencia con Idol, que me demoré 3 años en hacerlo, Mm, es un proceso largo porque son muchas páginas, es con tinta china, sí. y No es además fácil de estoy hacer. siempre, es lento de hacer, ¿cachai? Es lento y además tiene muchas etapas y ahora mismo estoy en la etapa de terminar el guión y empezar el storyboard. O sea, ya empecé el storyboard, pero el guión todavía no está cerrado porque tengo listo el principio, pero como que hay muchas cosas que no están cerradas porque además tiene que ver con el cuerpo humano y hay muchas cosas que no sé. Entonces estoy en una etapa como de investigación todavía. Mm. Entonces se va a demorar y además hago muchas clases, hago muchas otras cosas Entonces y el no cómic le puedes dedicar tanto tiempo a solo no el cómic. puedo. No, porque trabajo mucho, hago clases, hago retratos por encargo, también pinto, entonces estoy inventando también otra exposición. eh, Ahora en la pandemia, en la cuarentena, el hecho de estar encerradas con las niñas, con la Lulu y la Lupita, Que para el y que no ustedes sepa, también, son tus hijas. son Sí, mis sí. hijas que tienen 14 y 16. Hay muchas cosas que hay que hacer en la casa que antes las hacía la Sonia, Mm, nuestra nana. Aunque venía 2 veces a la semana, igual yo iba a mi taller, trabajaba en la universidad, pero ahora todos lo hacemos nosotras y, y es súper heavy lo cansador y lo demandante que es el trabajo doméstico, que en todo, entre el aseo, la cocina, las compras, eh, el lavado de ropa, ¿cachai? Todas esas cosas son súper agotadoras para mí. Entonces, como que yo a veces hago unos planes de cosas que voy a hacer, pero no alcanzo a hacer todo lo que quiero porque como que mm, nunca tomo en cuenta el hecho de que me canso mucho. O sea, como que de repente tengo que hacer 3 cosas y lo único que quiero es tirarme en la cama y dormir un rato, ¿cachai? mm, Entonces, eh, esa es una de las cosas que me ha pasado ahora en la cuarentena, de que he estado muy cansada, ¿cachai? Como que sobreexigida en realidad, muy pegada al computador por las clases y todo. Entonces, creo que va a ser lento, pero la verdad no me complica mucho porque no hay eh, apuro en realidad. no, y sobre todo porque ya tengo la experiencia de haber hecho un libro que me demoré y encuentro que eh, tiene que ser creo que una de las cosas importantes para un proyecto tan largo es que de verdad tiene que ser muy importante para mí porque me va a tomar mucho tiempo, entonces no puedo perder las ganas en la mitad, ¿cachai? Mm, Porque me voy a demorar 3 años en hacer algo, entonces el trabajo que hago al principio, que es lo que estoy haciendo ahora, tiene que ver con investigar, pero también con encontrar la manera de que todo lo que significa este libro sea importante para mí, ¿cachai? Como que mm, agarre cosas que son fundamentales para mí. Y eso yo creo que toma tiempo, ¿cachai? Entonces, yo creo que se va a demorar un poco y claro, bueno, puede que salga, no sabemos hasta cuánto tiempo va a durar esto, pero sí, tampoco tengo ni firmado el contrato, o sea, este es un libro que es un mm, proyecto todavía, ¿cachai? sí. Pero me gusta mucho a mí la etapa de origen de un proyecto, ya sea de pintura, de cómic, de lo que sea. Encuentro que es la etapa más bacán, como, porque todo puede ser, ¿cachai? Mm, O sea, encuentro lindo crear, inventar algo, ¿cachai? Encuentro que esa es la parte más bonita del arte, para mí. mm. No sé. Siguiente pregunta. ¿Tú te consideras famosa? En mi casa sí,
con mi familia y mis amigos. En mi círculo artístico creo que me conocen, Varias personas. soy conocida, mi trabajo es bien conocido en mi círculo, que no es grande, el círculo del arte, del cómic es un círculo pequeño en realidad. ¿Okay? Entonces sí, en ese círculo creo que mi nombre y mi trabajo se conocen. Y, pero no considero que sea famosa así como, no sé, como Miriam Hernández. Mm. No conoce a Miriam Hernández. No. Bueno, qué divertido. No, bueno, como una youtuber, ponte tú, no. Mm. Como Valentina, ¿cómo se llama ella? Valentina Gallardo, ¿no? La niña que es famosa porque hace, o como Soy Germán. Mm. Ya, no, a ese nivel, no, ese no, como famoso de del entertainment, así como de ese nivel, no creo. Si tú no hubieses estudiado pintura, creo que era, artes, Arte. ¿qué crees que Yo hubieses estudié estudiado? licenciatura en arte. Eso. Si es que, Mm, ¿qué otra cosa te hubiese gustado estudiar? Como, mm. Me habría gustado estudiar diseño también, como mm, nunca lo pensé, nunca se me pasó por la cabeza, pero ahora creo que diseño habría sido bueno porque habría tenido herramientas como digitales para poder hacer mis propios libros, mis mm, propios fanzines y cosas así que siempre como que tengo que pedir ayuda. Eh, o también ilustración, porque yo estudié pintura, pero la ilustración siempre fue como una palabra como prohibida en el mundo del arte, ¿cachai? Entonces mm, me habría gustado estudiar ilustración, como distintas técnicas, ilustración de libros infantiles. Eso ahora digo yo, ahora, pero cuando estudié arte, mis otras opciones eran filosofía. mm. Yo quería estudiar filosofía, me gustaba mucho la filosofía. Y, pero en realidad, ahora mismo, si me lo preguntas ahora, esas dos cosas habría estudiado feliz. Mm, Ilustración y diseño. Pero nada más, no creo que haya estudiado nada más, no, ni arquitectura, ni no. mm. ¿Te han reconocido por la calle, como que vas caminando así, te dicen, no, Maliki? Así, ¿te han pedido una Sí, foto o algo así? ¿Sí? ¿Te ha pasado? sí, sí, Mm, sí. Una vez íbamos a un cumpleaños tuyo, ahí cerca saliendo como de estacionamiento, y un tipo me dice, oh, Maliki, iba con la Lulu y la Lupita, eran chicas, y, y me pidió si me podía sacar una foto. Y íbamos con tus regalos, como con los regalos para el cumpleaños. mm, Esa vez sí, o sea, de repente, pues a veces me han parado en el supermercado, me han dicho, tú eres la que hace los cómics, ¿sabéis cuando me dijeron algunas veces? Fue cuando hice las columnas para el Clinic. El Clinic es un diario ujú, que es muy popular, o sea, como que se vende en muchos lugares y sí. en todo Chile. Entonces, cuando estuve, no sé cuánto tiempo estuve haciendo esto, como un año, las columnas, y salían cada 2 semanas, o toda la semana salía una columna mía, cada 2 semanas creo que era. Y eso hizo que me reconocieran en la calle varias veces. Y no solo acá, sino en el sur, que una vez fui a una feria del libro en Osorno, y ¿Ya? ahí varias personas me dijeron, tú eres Maliki, qué Mm. bueno, y me pidieron fotos y cosas. Eso. ¿Cuál consideras que ha sido el lugar más lejos que has viajado por trabajo, básicamente por una exposición de arte o algo así? ¿Cuál crees que ha sido el lugar al que más lejos has viajado? Hungría, creo que fue. ¿Hungría? eh, que, mm, que fue el año pasado, de hecho, o el antepasado, fui a Budapest a exponer
invitada por la Embajada de Chile en Budapest y expuse en el Instituto Cervantes de Budapest. Y fue una experiencia súper linda porque nunca había ido a Hungría y no conocía esa parte de Europa. O sea, conozco muy poco Europa, como de pasada, como estuve. Fue como un viaje que hice cuando quedé embarazada de la Lulú. Imagínate, ella tiene 16 años, hace como 17 años. Eh, y estuve un mes, pero en distintas ciudades. Y esta vez fui solo a Hungría y estuve una semana entera y fue muy bonito. O sea, es una ciudad preciosa, tiene unos edificios como, eh, como de otros siglos, ¿cachai? Con Ya. mucho rococó y con muchos adornos y el Art Nouveau, que se llama esa época del arte muy bonita. Eh, Como edificios con personajes, ¿cachai? Eh, ¿Qué me pareció? Ah, ya. Eh, y había habían unas tiendas que se llamaban anticuarios, ¿ya? Que Ya. vendían libros y libros antiguos. Entonces me compré unos libros súper lindos como de ilustración botánica de los años 30, por ejemplo. Muy lindo. O sea, habían cosas bien distintas a lo que yo había visto en otros lugares, que por ejemplo en Francia, que igual está en Europa, pero son países que son más raros, ¿cachai? Eh, Mm. Hungría es un país donde hubo un imperio, ¿cachai? Ahí había un rey. Entonces, habían unos museos increíbles. Los museos a mí me gustan mucho y fui a varios museos. Y, y claro, era un imperio, entonces tenían castillos, tenían vida de reyes, ¿cachai? Sí. Eh, También me acuerdo que habían unos edificios con unas rejas muy lindas como del Art Nouveau que tenían hojas, ¿cachai? Como rejas con hojas, como de metal, ¿cachai? Sí. Como muy lindo. Y, y hay, no sé, una ciudad que me gustaría volver a ir de nuevo. Tiene un río con una vista así de unos edificios antiguos y preciosos, como que los iluminaban además en la noche. Eh, Súper bonito. Eso fue hace poco, en septiembre. Fui septiembre del 2019, creo. No estoy muy segura. ¿Y qué idioma se habla ya en Hungría? Se habla húngaro, se habla húngaro. Húngaro. Y me llamó mucho la atención porque la embajada fue muy bacán porque ellos organizaron unas charlas en las universidades, en Mm. ¿no? Eran dos universidades, y las organizaron con los grupos, con unas clases de español. Entonces los estudiantes hablaban español, Mm. ¿cachai? Entonces yo Entonces hice tú mi les podías hablar en español, sí, sí, y llevé mis libros y los doné a la biblioteca, ¿cachai? Entonces después ellas podían leer mis libros, los porque podían los pedir entendían. porque los entendían. Entonces lo encontré súper bacán, pero hablaban húngaro que era muy raro, o sea, era muy raro. Es una cultura donde se supone que vienen los gitanos también, ¿cachai? Mm. Y, y bueno, y es un país, es un país que tuvo dos dictaduras, tuvo la dictadura nazi y la dictadura comunista. Mm. Entonces, tienen unas historias muy heavy, de hecho tenían un museo, el Museo del Terror se llamaba, y ¿Ya? era como el Museo de la Memoria de acá, ¿Sí? donde mostraban todo lo que había pasado durante esas dos dictaduras. Pero era muy especial porque cada sala tenía música y tenía ¿Ya? como luces, ¿cachai? Entonces había una sala, por ejemplo, que era donde empezaba la historia de los nazis y había unas músicas así terribles, como de música así como de terror, ¿cachai? Sí. Y había un auto, que era el auto que usaba la policía, que estaba ahí, lo habían puesto, con unas ¿Ya? cortinas, y después entraba ahí por unos pasillos y estaba todo oscuro, entonces cada foto que tú mirabas estaba puesta como con una luz, ¿Ya? y se escuchaban hablar unos tipos por la radio, ¿cachai? Entonces era una cosa media teatral, ¿cachai? Sí.
Después había como un pasillo lleno, hecho como de una pasta muy rara, de una pasta blanca, y entonces después explicaban en un lugar, tenían una explicación en húngaro, en alemán, en francés, en español y en inglés, ponte tú, ¿cachai? Ya. Y entonces explicaban de que habían llegado los tipos y habían hecho que los campesinos, eh, eh, que los campesinos tenían que donar sus chanchos y si sabían que habían matado a los chanchos, los mataban a ellos, ¿cachai? Porque los chanchos eran del pueblo y no de ellos, como que les quitaron las tierras a los campesinos, y entonces esa cosa de cera tenía que ver con la grasa del chancho, ¿cachai? Entonces era Mm. una cosa media como de arte conceptual, pero en realidad era un museo de historia, y eso me pareció insólito, o sea, lo encontré súper, 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 súper loco, porque cada pieza era una escenografía, ¿cachai? Y lo encontré alucinante. Yo aluciné en ese museo. Bueno, y tenía museos, muchos museos, de muchas cosas, de foto, de historia, de pintura, de arte antiguo, de arte medieval, súper bonito. Mm. Me encantó eso. Y de hecho me traje bastantes libros y con esos libros son los que voy a usar para mi próxima exposición. O sea, mi proyecto de exposición, que es aparte del libro, tiene que ver con el material que me traje de allá. Wow. Mm. ¿Cuál crees que ha sido el mejor momento que has vivido durante tu carrera? Como el que más te ha marcado positivamente. Ay, es que mi vida he tenido muchas etapas muy distintas unas de las otras, eh, pero creo que, bueno, ¿sabéis qué? Creo que el año pasado para mí fue un año súper especial Ya. porque hice la exposición eh, Fábula Privada, la de los animales, de la Sala Gasco. Yo había querido exponer ahí hacía muchos años y me fue súper bien. Vendí las pinturas y con esa plata fui a Nueva York con las niñas. Ese mismo año me invitaron a Hungría, que para mí fue Mm. alucinante ese viaje, como te lo conté recién. Me gané el premio Ídolos, se ganó 2 premios ese año, un premio municipal, el Peter, y el premio de novela gráfica de literatura. Y fui a Angoulême, que es también me gané ese viaje por el premio, que es un Ya. festival de cómic en Francia, y esto fue en enero. Creo que ha sido el año más donde me han reconocido más y he sentido como que mi trabajo ha sido muy valorado y creo Mm. que eso para mí es muy importante. Eh, Creo que fue el año pasado. Mm. Fue una etapa muy bonita, sobre todo porque eh, empecé a ir a terapia hace 2 años ya, eh, salí de mi depresión, me empecé a comunicar más con mi familia. Creo que, yo creo que los últimos 2 años han sido unos súper buenos años para mí. Bueno, este año no ha sido malo para mí, la verdad. Eh, es como que he cosechado lo que sembré, una cosa así, como se dice. Tú Mm. cosechas lo que siembras, algo así. Entonces sembré lo que, ay, no sé, algo así. Mm. Peter está ahí hediondo. El Peter se hizo caca en mi pieza. Pero te voy a mostrar. Oh, pero como, ay, que eres cochino. Mira, ¿se ve o no? Sí, sí, se ve. Oh, niñas, vengan a sacar la caca de acá, porfa. Qué horror. Ay. Bueno, y además este año llegó el Peter a nuestra vida. Mm. Lupita, Ay. no me pescan mis hijas. Oh, qué horror. Bueno, hay que sacar esa caca. Pero ¿cómo te hiciste caca ahí, Peter? Ya, sigamos nomás.
Ya, Ya sigamos nomás. ya, vale, con el olor. Ya. Em, ¿Has tenido una experiencia cercana a la muerte alguna vez? Esta experiencia como la caca en mi pieza. Niñas. Ay, ya. Cercana a la muerte sí he tenido un par, dos o tres ¿Se experiencias podría cercanas. saber Una vez alguna? me... Sí, una, te voy a contar una. ¿Ya? Una vez que estábamos con la Ivonne en una fiesta em, ¿cómo se llama ese lugar? Es en Brooklyn, pero un barrio en Brooklyn, Stuyvesant, Bedford Stuyvesant se llamaba. ¿Ya? Y es un barrio que en esa época, en el año 2001, era muy peligrosa porque había mucha delincuencia. Y nos invitaron a una fiesta y fuimos a esa fiesta. La Ivonne nos dijo, hoy tengamos cuidado porque es muy peligroso, no vayamos. Y era mucha gente, habíamos muchos amigos que querían ir a la fiesta. Y era en un loft, arriba como en un quinto piso. Eh, y, eh, y nada, y era una fiesta reggae, como que tocaban reggae, ¿cachai el reggae? No. ¿No? Como Bob Marley, Ah, sí, ¿no? sí, sí. Ya, bueno, tocaban reggae. Y a mí no me gusta el reggae y a la Ivonne Ah, tampoco, es que yo entonces, entendí Reyes, no no, Rey. reggae. Ya, Que sí, sí, sí lo cacho eso. ya, entonces tocaban esa música y no me gustaba mucho. Gracias, Lupita. Y, ¿Ya? y resulta que dijimos, ya, vámonos, la Ivonne dijo, ya, voy a pedir un taxi. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? el taxi iba a llegar, entonces ya nos vamos, nos despedimos, y no todos se querían ir, nos fuimos, la Ivonne, la Berioska y yo, éramos tres amigas. Y era de ¿Ya? invierno, andábamos con abrigos, con gorros de piel, así como invierno, con... Estoy, es- ¿Qué cosa, mi amor? Sí, la Lupita sabe. Eh, y resulta que estaba nevando, no sé, era invierno, Navidad, ¿cachai? ¿Ya? Y entonces bajamos y era un edificio como de antiguo, así muy feo y como viejo, y el lobby del edificio era como un rectángulo así pelado que no había nada, y la Ivonne sale y me dice, entra y dice, no saben qué, subamos mejor porque el taxi todavía no llega y hay unos tipos raros afuera. Mm. Y entonces nos estamos dando la vuelta para subir y entran dos tipos con unas parcas negras y esas como con rollitos, ¿cachai? Sí, Con máscaras de nieve, como esas máscaras que sí, se ponen sí. para entrar en la nieve, Pasamontañas. montaña y un gorro, ¿cachai? Y entran con dos pistolas y nos empiezan a gritar así como, ah, motherfucker, así como las Sí, sí. películas, como esos videos que tú jugáis, po. Y entran así como, pa, y nosotras alcanzamos como a subir un poco la escalera, a la igual la agarran como en la esquina, la tiran al suelo, a mí me agarran y me ponen así como, quedé como en el muro, y los tipos andaban con unas pistolas como de esas que son como planas, medias rectangulares, que son automáticas, ¿sabes? Mm. Y que tienen una luz, que te Sí. apuntan con una luz. Entonces, la Ivonne empezó como a pelear con ellos, diciéndoles que no le robaran la cartera, porque la cartera tenía un documento que era muy importante para ella. Como es la Ivonne, que es muy peleadora. Y nosotros estábamos como, yo estaba como en un shock de miedo que a mí, yo no sabía que eso me pasaba, pero a mí como me puse helada, estaba completamente helada y no podía hacer nada, como que estaba paralizada. Yo decía, y vos le decía, pero no me salía la voz, ¿cachai? Como, Mm. entrégale la cartera. Y el tipo, no, como que yo pensaba que la iban a matar, ¿cachai? Y el tipo gritaba, al final le quitó igual la cartera y entre los gritos de ella, los gritos de él, yo me acordé que en mi cartera tenía plata, porque Mm. yo había trabajado en una feria de Navidad de una amiga de Limón durante el fin de semana y me habían pagado, pero yo no había alcanzado a ir a mi casa porque mi casa quedaba en Washington Heights, que era muy lejos,
y queríamos ir a esa fiesta, entonces yo andaba con mi plata adentro de una chauchera, y eran por tú, $200, que en esa época era harta plata, ¿cachai? Sí. Y tenía todos mis billetitos adentro de esta chauchera que me la había comprado especialmente para eso. Y entonces yo voy y le digo al tipo, yo tengo plata, le dije. Y los gallos así como, y yo miraba como a mi pecho, así que era como un abrigo, ¿cachai? Sí. De invierno. Y veía la luz, esa luz que te apunta con la pistola, Mm. ¿cachai? Y yo sí veía la luz, y me decía, ¿dónde está la plata? Así, y yo así como que abría la cartera, y él me quitó la cartera, y yo le pasé la chauchera, como que él la tuvo, ¿cachai? Ya. Y se abrió, y ahí se fueron. O sea, Mm. agarraba la cartera de Ligón y se quedaron rascando. Y, y ahí quedamos. Entre medio de eso, bajaron dos tipos que se iban de la fiesta y también los asaltaron. También les quitaron las cosas y todo. Y después llegaron los pacos y nos retaron. Nos dijeron que cómo se nos ocurría ir ahí a una fiesta cuando todos sabían que era súper peligroso. Mm. Así que, nada, esa fue una experiencia. Yo creo que en ese momento yo pensaba que nos podían matar. Mm. Sobre todo cuando León decía que les devolvieran su cartera, porque Es estaba que la la Ivonne es gringa. demasiado peleadora. Tiene una experiencia que afuera de su casa le quitaron el celular y salió persiguiendo al ladrón como 8 cuadras o algo así hasta llegar Y se hasta lo que el quitó. ladrón. Sí, sí, no, el ladrón se asustó y tiró el celular. Y mientras gritaba ayuda, Así ayuda, pero lo mismo. perseguía. Entonces era muy raro. Exactamente. Y nosotras así como, no, pero Ivonne, entrega la cartera, no gritís, como te van a matar. ¡Oh, qué heavy! Y no, lo peor de todo es que después me llama la Ivonne y me dice, no sé, ponte tú 2 meses después, me dice, oye, no, me llaman de la comisaría, como o ella, es que no me acuerdo muy bien. La ¿Ya? cosa es que los pacos la llamaron a ella para que fuera a declarar, para que ¿Ya? fuera a reconocer al ladrón, porque Ah, habían porque lo habían pillado a unos agarrado. ladrones. Ah, Y entonces ella fue, y yo le dije, yo me acuerdo, no sé si a mí me llamaron para ir, pero la cosa es que yo dije, ¿cómo voy a reconocer a alguien si estaban todos tapados? O sea, estaban con tenían una pasamontañas, sí. máscara, pasamontaña, gorro, era una cosa oscura, porque estaban de negro enteros, ¿cachai? Mm, Pero ella fue a reconocerlo y en realidad no pudo reconocer a nadie, porque eran además todos iguales y no, pero fue y entró a esa pieza con esos vidrios, ¿cachai? Que salen en las sí, sí. películas. Bueno, esa es mi experiencia, no sé si te gustó. Es que combina dos preguntas, porque era una pregunta si has tenido una experiencia cercana a la muerte y otra Mira era el si. gato. Sí, de hecho, por subirse acá arriba, me rajuñó acá, ya no tanto, pero mi papá me puso el apodo de Scarface o cara cortada porque tenía acá esto. Bueno, ¿y la otra era? ¿La otra? Eh, ¿La otra? la otra pregunta era si te han robado alguna vez, pero ya combinaste las dos, entonces como que esa pregunta ya no tiene validez. Sí, me robaron mi sueldo de la feria Mm. navideña en Nueva York. Y ya para llegar al final de la entrevista, ¿cuál fue el momento más oscuro de tu carrera? Más oscuro. ¿De mi carrera o de mi vida? De tu carrera. De mi carrera. Aquí. Yo creo que cuando, cuando me hicieron esa funa por internet, cuando me hicieron esa humillación que me como ¿cómo se puede llamar? Eh, Me hicieron como bullying por internet, los editores de mi primer libro, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero era el Guatón Salinas, con Ah, su sí, sí. con el equipo de editores. Cuando ellos hicieron eso, yo creo que lo pasé tan mal, tan mal, tan mal, que pasaron muchos años en que no había ni un día en que no pensara en eso. Como yo decía, ¿cuándo va a ser el día? Me acuerdo haber pensado eso, en que no piense en eso, de que pase un día en que no piense en eso. ¿Cachai? Y yo creo que eso
me dolió muchísimo, me desconcertó caleta, o sea, pero también me hizo como tomar otros rumbos, volví a pintar, como que me metí más en la pintura, eh, empecé como a, no sé, quizás me hizo aprender un poco a ver cómo era a veces la gente, desconfiar un poco, y, y también fue como una especie como eh, de preámbulo a lo que empecé a aprender después con el feminismo. Y eso fue mucho después, pero creo que me hizo entender lo que es la humillación, ¿cachai? Y lo que puede llegar a ser eh, una persona o varias personas, hombres sobre todo, eh, para humillar a alguien como sin darse cuenta, digamos, porque ellos decían, no, perdón, después cuando me pidieron perdón, eh, ahora se dan cuenta, pero creo que fue como el preámbulo de la conciencia feminista que yo aprendí a tener. No, Peter, te hiciste caca, no. Y creo que, no sé si me sirvió para eso, pero creo que eso ha sido lo más difícil que he pasado, porque me ha costado mucho conversarlo, igual lo dibujé varias veces, y siempre que lo recuerdo se me revuelve la guata, ¿cachai? Como que siento como, oh, qué lata esa cuestión, qué pasó y todo. Creo que eso ha sido una de las cosas difíciles que he pasado de mi carrera. Y, y una vez cuando estaba en Nueva York, que me quedé clasificada para un concurso, ¿Ya? y tuve que mostrar mi trabajo frente a unos jurados que eran como curadores de arte, ¿sí? Y éramos 5 personas, 5 artistas que habíamos quedado clasificados, y cada uno mostraba su trabajo, y todos mostraron trabajos conceptuales, como videos y como instalaciones, y hablaban de su trabajo de una manera como muy compleja y en inglés además, porque estábamos en Estados Unidos. Y cuando me tocó, y todos cuando hablaban, los curadores les hacían preguntas y se mostraban muy interesados en su trabajo. Y cuando me tocó hablar a mí, nadie me preguntó nada, como que todos se quedaron callados y me miraban así como no sabía yo qué estaban pensando. Y eso a mí me marcó mucho también, y de hecho fue una de las razones por las que dejé pintar y me puse a hacer cómics. Yo sentí como que no estaba preparada para el mundo del arte en Nueva York, y como que, fue súper heavy. Para mí fue súper heavy, sí. Pero bueno, yo creo que todas las experiencias negativas son tan importantes como las positivas, porque te hacen generar resistencia, te hacen generar, no sé, te hacen más fuerte también. Y, y te hacen ver que la vida está llena de cosas, de todo tipo de cosas. Eh, pero creo que esas dos cosas han sido fuertes, como que me remecieron todo, así. Me hicieron cambiar de planes, me hicieron ser otra persona, ¿cachai? Yo creo que esas dos cosas fueron importantes. Y eso, no sé qué más me quieres preguntar. Esa era la última Tan buenas, pregunta, tan básicamente. buenas tus preguntas, me gustan. Gracias. Deberías, una pregunta más podrías poner ahí, ¿Cuál? de que si alguna vez tu mascota se ha cagado en tu pieza. Yo creo que esa es una súper buena pregunta. Mientras te están haciendo una entrevista. Qué horror. Ya, pues, tía, Bueno, ya casi para terminar la entrevista, dale, ¿hubo dale. alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga? Bueno, te la acabo de decir. Ah, esa, cierto, cierto, cierto. Esa pregunta yo creo que debería hacérselas. Dice, ¿cuál es tu experiencia con la caca de animales? Hemos recogido caca del Peter todos los días, varias veces al día, en todas partes de la Es que casa. igual es una guagua, Sí, es no, un sí. Y perro lo queremos bebé. mucho.
lo queremos mucho, pero es como una caca permanente, como que vivimos en su caca. Sí. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Eso sería todo. Muchas gracias, Etienne, te pasaste. De nada. Lo voy a compartir en mis redes. Ya. ¿Ya? Chao. Chao, Etienne, que te vaya bien. A Saludos a ti tus gatos. también. Chao.